Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C216, capítulo 216. Capítulo 216. Excluyendo a ese tipo. 1. La ceremonia de nombramiento de caballero finalizó sin problemas. Hubo un incidente en el que a alguien le pincharon el ojo mientras miraba a Patrick con ojos de resentimiento y odio, pero no fue un problema importante. Y para el siguiente orden del día, como si hubiera estado esperando, Turanta se levantó de su asiento. Como jefe de la tribu Red Rock, yo mando. Mi hijo, Tutan, da un paso adelante. Ante sus palabras, Tutan dio un paso adelante entre los guerreros orcos. Y Turanta dijo: como jefe de la tribu Bad Rock, destierro a Tutan de las tierras de la tribu. Ante eso, Tutan se sorprendió. Padre, ¿qué quieres decir con eso? Pero Turanta lo dijo sin pestañear. Y si hay algún guerrero que desee seguir a mi hijo, cualquiera es bienvenido a hacerlo. Ante esas palabras, la mayoría de los jóvenes guerreros orcos comenzaron a moverse. Así que, en realidad, este fue un exilio solo de nombre. Jefe, ¿estás dividiendo la tribu? Eso es correcto. La tierra que ocupamos actualmente es demasiado pequeña. Por lo tanto, ustedes, jóvenes guerreros, deben encontrar nuevas tierras y establecerse allí. Los rostros de los jóvenes guerreros orcos estaban llenos de anticipación ante las palabras de su jefe. Para ellos, que nacieron guerreros, esta fue una oportunidad incomparable para mostrar sus habilidades. Yo, tonta, seguiré a Tutan. Levantó su espada de piedra gigante y gritó. Ante eso, jóvenes guerreros orcos de todos lados levantaron sus armas y gritaron lo mismo. Guranta también seguirá a Tutan. Apata también seguirá a Tutan. Batan también. La mayoría de los jóvenes orcos gritaron que seguirían a Tutan y se independizarían. Tutan se había convertido de repente en el representante que lideraba a los jóvenes guerreros. Habiendo ganado su propia fuerza de manera digna, la boca de Tutan estaba estirada de oreja a oreja. Para los orcos, liderar a otros guerreros era un honor que solo los guerreros fuertes y grandes podían disfrutar. No había ningún orco en el mundo al que no le gustara esto. Patrick se acercó a Tutan, le rodeó el hombro con el brazo y le dijo: bien por ti, Tutan. Gran hermano. ¿Qué tal? Debido a que escuchaste a tu hermano mayor, las cosas buenas caen en tu regazo de esta manera. Es genial, ¿no? Tutan asintió frenéticamente con la cabeza. Al ver su boca estirada de oreja a oreja, debió estar muy feliz. ¿Hiciste esto con mi padre, gran hermano? Por supuesto. Ahora, Tutan, te convertirás en un gran orco, empujador, que dejará atrás el logro de ser valientemente pionero en el gran bosque mientras lidera a tus subordinados, para mí. Gran hermano. Tutan miró a Patrick como si estuviera conmovido. Para darle una oportunidad tan grande por su bien. Qué hermano mayor tan maravilloso era. Fue verdaderamente una generosidad propia de un gran guerrero. Patrick le dio una palmadita en el hombro a Tutan y les dijo a los caballeros: también ayudaremos a los jóvenes guerreros de la tribu orca a establecer un nuevo hogar dentro del gran bosque. Lo haremos. Por primera vez, Patrick le dijo su propósito a su pueblo. Seremos pioneros en ese gran bosque y crearemos un hogar más amplio. Asterisco. Rema cuando suba la marea. Había sido el lema del gran maestro dragón radiante desde su vida pasada. Esto no fue solo por impaciencia. Era un lema nacido de la necesidad. Desde su vida pasada, cada vez que intentaba proceder con algo, su maestro. Oh, ¿qué ganarás siendo tan codicioso? Está bien. Este maestro ya está bastante contento tal como está. Esta es una tarea demasiado grande para que podamos manejarla. ¿Cómo puedo dar mi permiso cuando sé que todos ustedes se esforzarán demasiado? Él se echaría atrás de esta manera. Entonces,
Era difícil hacer algo incluso cuando se presentaba una oportunidad. La vida es una apuesta. Tienes que apostar mucho para ganar a lo grande. O arruinarse. El gran maestro dragón radiante, que había perdido repetidamente grandes oportunidades debido a la interferencia de su maestro, llegó a preferir un método de actuar primero y luego ser regañado. Y esa forma de manejar las cosas no cambió incluso después de convertirse en Patrick Schneider. Pioneros del Gran Bosque. Padre, puedo explicarlo. Dices que serás pionero en el Gran Bosque. Bueno, sobre eso. Ah, me estoy volviendo loco. En una reunión privada con su padre después de la ceremonia de nombramiento de caballero, Patrick estaba en ascuas. Sí, bueno, era algo con lo que había procedido sin explicación. Claramente pasando por alto a su padre, el señor de este feudo, y actuando por su cuenta. Así que la culpa claramente fue de Patrick. Si vas a regañarme, hazlo rápido. Para ese momento, había preparado 32 excusas diferentes para el interrogatorio de su padre. Pero su padre simplemente cruzó los brazos frente a su hijo y cayó en pensamientos profundos, murmurando para sí mismo. Y finalmente dijo: Adelante, inténtalo. Primero, el permiso de su majestad el rey, ¿perdón? Dije que siguieras adelante y lo intentaras. Como su padre le dio permiso de buena gana, fue Patrick quien se sorprendió. Había considerado varias posibilidades, pero este caso fue completamente inesperado. Patrick miró a su padre con expresión sorprendida y el barón Schneider se rió entre dientes y dijo: ¿Por qué pensaste que te detendría? Sí. Eso pensé. ¿Y por qué es eso? No es común que una persona tímida como tú, padre, se asuste y se eche atrás primero cuando intenta iniciar un gran proyecto. Sí. Tienes razón. Este padre tuyo es un cobarde tímido, una persona incompetente e indecisa. No, no fui tan lejos. ¿En qué me convierte eso, hijo? Más que eso, ¿por qué está así hoy? El suelo se siente inestable. Como un mono en la palma de alguien. A un tal Patrick, le dijo el barón Schneider. Hijo, como sabes, yo no era un señor muy competente. Bueno, todavía eras un buen señor, ¿no? Un buen señor. Sí. Eso era lo único que podía hacer. El barón Schneider se rió con autodesprecio. Él no era un tonto, él lo sabía. No era de ninguna manera una persona competente. Como señor del feudo Schneider, que limitaba con el gran bosque y donde la vida era una lucha feroz, no tenía ni el poder de proteger a su pueblo ni los medios para hacerlo próspero. Lo único que podía hacer era ser un buen señor. No se atrevía a imponer fuertes impuestos a las personas que vivían ferozmente en competencia con los monstruos. No podía vivir una vida lujosa por sí solo cobrándoles fuertes impuestos. Así que simplemente trató de ser un buen señor. Porque eso era lo único que podía hacer. Pero mi hijo es diferente. A diferencia de él, tenía capacidad y ambición. El barón Schneider puso su mano sobre el hombro de su hijo y dijo: Hijo, creo en ti. Entonces, haz lo que quieras. Ante la mirada llena de confianza del barón Schneider, Patrick dijo, luciendo un poco avergonzado: Esto es un poco diferente de mi maestro. ¿Qué es? Es solo algo. Patrick se encogió de hombros y dijo: Entonces realmente lo voy a hacer. Voy a empezar algo grande. Sí. Haz todo lo que quieras. Te apoyaré plenamente en todo lo que hagas. El barón Schneider se golpeó el pecho y se lo garantizó. Él, que carecía de capacidad y ambición, decidió que, como mínimo, no debía frenar a su hijo. Sí. Definitivamente su determinación era así. Asterisco. Poco tiempo después. Los invitados llegaron al feudo de Schneider. No, para ser precisos, llegaron invitados. Hola. Soy uno de los 7 sabios de la Torre de la Verdad. Por favor, llámame el quinto sabio. Soy Kiriath Evergreen, el recién inaugurado rey de los elfos. Hemos venido a compartir nuestras vidas en el feudo de Schneider. Las dos personas,
liderando un gran séquito de magos y elfos detrás de ellos, los saludaron. El barón Snyder quedó boquiabierto al ver a los dos y le dijo a su hijo que estaba a su lado. Patrick. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Me dijiste que siguiera adelante y lo intentara. El barón Snyder tuvo que aprender que confiar y apoyar a su hijo no era algo que se pudiera hacer con un corazón común. ¡Guau! Es un mago. Un verdadero mago. Estoy viendo a un mago por primera vez. ¿Qué son esos magos con espadas a su lado? ¿No son espadachines mágicos? Los habitantes del feudo de Snyder observaban con curiosidad a los magos que pululaban. Aunque recientemente había experimentado un desarrollo fenomenal, el feudo de Snyder era fundamentalmente una zona rural. ¿Dónde habría visto la gente a un mago en sus vidas? Mientras aquellos con túnicas largas, bastones en mano y barbas llenas creaban una atmósfera misteriosa, los residentes del pueblo, especialmente los niños, observaban con curiosidad. Abuelo mago, ¿puedes convertir las cosas en ranas? ¿Puedes convertir piedras en dulces? ¿Puedes mostrarnos algo de magia? Algunos de los niños curiosos se acercaron a los magos y les hicieron peticiones extrañas. Cuando los magos bondadosos les mostraron magia sencilla, los niños se alegraron muchísimo. Pero, ya sabes. La alegría pura de estos niños no podría ser mayor que la de ellos. Elfos. Elfos reales. Vaya. ¿Cómo pueden ser tan bonitas? Como era de esperar de la carrera de la belleza. Siento que los veré en mis sueños. Los jóvenes del pueblo quedaron hipnotizados por la belleza de los elfos, con los ojos nublados. La aparición de la raza de la belleza, tan hermosa que uno podía quedar encantado con solo mirarla, hacía imposible que los humanos les quitaran los ojos de encima. Patrick, que chasqueaba la lengua al verlo, dijo como si acabara de recordar algo. Por cierto, Kiriot. Sí, ese. ¿No os cubristeis la cara con capuchas los elfos cuando salisteis? Cuando participaron anteriormente en Arcanos, los elfos ciertamente lo habían hecho. Pero ahora, todos los elfos revelaban sus rostros sin reservas. Ante esto, Kiriot dijo. Esa regla ha cambiado de obligatoria a voluntaria a partir de ahora, señor. Solo habla informalmente. Ejem, como podría. Te mando como sucesor del árbol del mundo. Bueno, entonces. De todos modos, a partir de ahora, nosotros los elfos hemos decidido tomar un camino para acercarnos más al mundo. ¿Es esa tu decisión? Así es. Esta es, ante todo, la tierra que se convertirá en nuestro nuevo hogar. Pensé que sería mejor no construir muros si era posible. Correcto. Bueno. La intención no es mala. Excepto por el hecho de que a los jóvenes de nuestro feudo se les está derritiendo el corazón. No se molestó en decir la última parte. ¿No era el amor joven un asunto de cada uno? Eso no es asunto mío, eso es lo que digo. Justo cuando Patrick estaba pensando eso. Patrick. Te extrañé. Alguien de entre los elfos salió corriendo y abrazó a Patrick. Tú también viniste. Sí. Por supuesto. Te extrañé mucho. Ah, ya veo. Tú también me extrañaste durante ese tiempo, ¿verdad? Yo, Bueno. Me extrañaste, ¿verdad? Puede que no sea que no te extrañara. Me extrañaste, ¿verdad? Sí. Una persona que se ubicó entre las 5 figuras más incómodas en las relaciones personales de Patrick. Era Elión, la caballera elfa y ahora la princesa de los elfos. Una de las pocas personas que pudo infundir miedo en el gran Patrick. Al ver esta escena, los jóvenes soldados del feudo, no, los ahora caballeros, observaron a Patricio con ojos envidiosos y susurraron. Ahora incluso tiene un elfo. Una princesa, April, que tendrá todas las bellezas del mundo. He llegado a desagradarme el joven maestro. Yo también, yo también. Esos bastardos. Patrick apretó los dientes mientras observaba a los caballeros susurrar sin conocer su situación. Sí. Desde lejos se vería así. ¿Pero quieres experimentarlo de cerca?
¿Sabes lo espeluznante que es una mujer con vórtices arremolinados en los ojos? Afortunadamente, alguien apareció entonces para rescatar a Patrick. ¿Qué crees que estás haciendo? Let go. TSK. ¿Acabas de chasquear la lengua? Debes haber escuchado mal. ¿Sabías que esto podría convertirse en una cuestión diplomática si tratas así a una princesa de una nación? Dios mío, ahora también soy una princesa de los elfos. Nuestro Patrick me hizo uno. Lo entiendo, así que déjalo ir. No te unas a la prometida de otra persona a plena luz del día. Entonces, está bien por la noche. Es Reoreon. Isabella finalmente sacó su espada. Elione se burló y convocó a un espíritu, y Epro, que llegó corriendo desde lejos con la falda de su uniforme de sirvienta ondeando, se unió. A las perras locas se les prohíbe acercarse al joven maestro. ¿Qué dijiste? Córtala, April. Patrick apartó la vista de este desastre, miró al cielo y pensó. Debería simplemente trabajar. No hubo solución. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C217, capítulo 217. Capítulo 217. Excluyendo a ese tipo. 2. Patrick reunió a toda la gente necesaria en la mansión de la familia Snyder. Y luego, comenzaremos la primera reunión del proyecto pionero del Gran Bosque. Las cifras recogidas en la reunión fueron: el quinto sabio de la Torre de la Verdad. El rey de los elfos, Kiriot. El barón Snyder y el caballero comandante del feudo, Sanson. Tután, quien vino como representante de los guerreros orcos. Eso fue todo. De hecho, también había intentado llamar a su madre, Ava, pero ella se disculpó diciendo que tenía una reunión más importante. Y Patrick, naturalmente, presidió la reunión en este lugar. Primero hablaré de la ruta pionera, que es el aspecto más importante de la pionera. Patrick extendió un mapa que mostraba el terreno circundante del feudo y dijo: todavía hay mucho que no sabemos sobre el terreno dentro del gran bosque. Sin embargo, creo que lo más importante para la supervivencia es asegurar una fuente de agua. Ante las palabras de Patrick, el quinto sabio asintió con la cabeza. Asegurar el agua era ciertamente importante. No solo los humanos, sino también los orcos y los elfos no podrían vivir sin agua. Así pues, estableceremos la ruta pionera a lo largo del río Moaña, en dirección al interior del Gran Bosque. El río Moaña era un río que fluía desde el Gran Bosque, pasaba por el feudo de Snyder y continuaba hasta el Mar del Sur, muy lejos. El ancho del río no era muy ancho. ¿Unos 10 metros? Pero desde que Patrick nació en este mundo, el río Moaña nunca había revelado su fondo. De hecho, ya se había desbordado e inundado antes. Era un río con tanta agua abundante. Patrick siguió el río en el mapa y señaló un lugar a unos 100 kilómetros al noreste del feudo de Snyder y dijo: este será nuestro primer destino. Construiremos aquí la primera ciudad pionera. Ante las palabras de Patrick sobre el establecimiento de una base en un lugar bastante alejado del feudo, el barón Snyder dijo: ¿no estamos profundizando demasiado? Incluso si aseguramos una base allí, será difícil transportar suministros. Por eso estamos construyendo una carretera a lo largo del río. Si construimos una vía fluvial a lo largo del río Moaña, podremos transportar suministros en barco. Entonces será mucho más seguro que transportarlo por tierra. Entonces, esta vez, intervino el quinto sabio. Construir una vía fluvial no es tan fácil como parece. No se trata solo de ensanchar el río, también hay que hacer construcciones para estabilizar las riberas del río. Así es. Necesitarás un diseño experto y los materiales y trabajadores para la construcción no serán ninguna broma. Construir eso mientras luchas contra monstruos no será una tarea fácil. Generalmente ese es el caso. Pero tenemos magos confiables, ¿no? En ese momento, el quinto sabio estaba nervioso. ¿Estás diciendo que tienes la intención de utilizar a nuestros magos para trabajos de ingeniería civil? Ante las palabras del quinto sabio, Patrick asintió con la cabeza y dijo: por supuesto.
La magia de los magos es esencial no solo para asegurar la vía fluvial sino también para el proceso de ser pioneros en la ciudad. Entonces el quinto sabio frunció el ceño y dijo: No creo que eso sea correcto. ¿Qué es? Me resulta difícil aprobar el uso de magia noble para la ingeniería civil. ¿Por qué? Piénsalo. Si a ustedes, caballeros, se les pidiera que palearan con sus espadas, ¿lo harían? Sí. Nosotros lo haríamos. Mira, eso es lo que yo, ¿qué? Dije que lo haríamos. El quinto sabio miró a Samson con un, en serio, expresión. Como comandante caballero, ¿estás de acuerdo con esto? Ante la mirada del quinto sabio, Samson asintió silenciosamente con la cabeza. Si el joven maestro lo ordena, tenemos que hacer algo más que simplemente palear con una espada. Porque si no lo hacemos, nos golpearán. Y hacia el estupefacto quinto sabio, dijo Patrick. Ya sea una espada o una pala, son solo herramientas hechas para que la gente las use. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No te importa el honor de un caballero? Palear con una espada empaña el honor de un caballero. ¿Quién dijo eso? No existía tal dicho. No lo hubo, pero... Aún así, había percepción pública, ¿no? Al ver al quinto sabio sin palabras pero incapaz de admitirlo, Patrick dijo: De todos modos, este es el problema con las personas que fueron criadas con delicadeza. Quejándose de su preciosa reputación. Patrick. El barón Snyder se sobresaltó de repente. ¿A quién creía este niño que se estaba burlando? Un séptimo sabio de la Torre de la Verdad era una figura de la que se podía decir que tenía una autoridad equivalente a la de un rey de una nación. Estaba ansioso por su hijo, que hablaba imprudentemente, sin distinguir lo que se debía y lo que no se debía decir, a esa persona. Pero... hicimos un contrato. No lo has olvidado, ¿verdad? El quinto sabio todavía parecía tener quejas, pero no mostró su descontento. Al contrario, Patrick frunció el ceño y dijo: Si ya vas a romper tu promesa de algo tan trivial como la reputación, entonces simplemente regresa. Ahora, ¿quién dijo que no lo haría? Lo haré. Está bien si lo hago, ¿no? Mientras el quinto sabio agitaba la mano y se burlaba de ella, Patrick lo miró como si quisiera liberarlo una vez. Y habló con Kiriot y Tután que estaban a su lado. Los orcos de la tribu Bedrock están acostumbrados a vivir con personas a través de nuestro feudo, pero sería mejor que los elfos construyeran una residencia separada, ¿verdad? Ante esto, Kiriot asintió con la cabeza y dijo: Te lo agradecería. Esto fue algo que a Kiriot le resultó difícil mencionar primero. No fue fácil decirle a Patrick, el benefactor de su tribu y quien tenía la semilla del árbol del mundo: necesitamos un lugar separado para vivir porque no podemos confiar en los humanos. Entonces, estaba agradecido de que Patrick lo mencionara primero. Encuentre un área adecuada en el punto medio que conecte la ciudad pionera y nuestro feudo. Entendido. Incluso si construyeran una ciudad pionera y procedieran a la construcción utilizando la vía fluvial, no podrían simplemente abandonar la zona intermedia. Para hacer retroceder a los monstruos y asegurar el territorio allí, los elfos, que podían moverse libremente por el bosque y tenían un amplio alcance de reconocimiento, encajaban perfectamente. Bien. Luego entraremos al gran bosque a partir de mañana. Todos, prepárense y síganme. El pionero a gran escala del gran bosque finalmente había comenzado. Asterisco. Al noreste del feudo de Snyder, siguiendo la corriente del río Moaña. Menos de una hora después de que el ejército pionero hubiera marcado su rumbo y entrado, comenzaron a aparecer monstruos. Es un troll. Déjalo en nuestras manos. ¡Oh! 5 trolls aparecieron ante el ejército pionero. Tan pronto como aparecieron, los caballeros del feudo y los guerreros orcos se apresuraron a avanzar. Los trolls eran el epítome de los tenaces monstruos de gran tamaño, pero no eran nada ante cientos de usuarios del aura y, asimismo, cientos de guerreros orcos. El partido, tras haber tratado con ellos en un instante, volvió a avanzar. Y 40 minutos después. Una manada de hombres lobo. Se han confirmado más de 100 lobos de batalla.
Ante el informe del guerrero elfo encargado de explorar los alrededores, el grupo volvió a formar una formación de batalla. No bajes la guardia y responde con calma. Solo necesitamos matar a los hombres lobo. Entonces los lobos de batalla también se retirarán. Los lobos de batalla eran un tipo de monstruo subordinado liderado por el monstruo bípedo, el hombre lobo. Si matas al líder, naturalmente se dispersan. El grupo respondió con calma, y después de que el hombre lobo que se rebeló fuera atravesado en la frente por una flecha élfica, pudieron avanzar nuevamente. Y 20 minutos después, una horda de duendes. La escala es superior a 500. Se estima que también hay más de 50 duendes. Ante la reaparición de los monstruos, Rimanciera, que lideraba la unidad de espadachines mágicos, dejó escapar un suspiro. ¿Qué clase de bosque es este? Era imposible seguir adelante. Y llegaron a experimentarlo de primera mano. ¿Por qué se llamó al gran bosque un reino demoníaco que la humanidad no podía conquistar? El cuaderno de bitácora de cierto mago. 1523, 25 de octubre. Primer día de la expedición del ejército pionero. Nuestro ejército avanzó 7 kilómetros. Hubo un total de 17 batallas durante el avance, y la más grande de ellas fue la de un ogro. Actualmente, no hay bajas en el ejército pionero y la mayoría de las batallas fueron concluidas por la Orden de Caballería del Feudo Snyder y la banda de guerreros orcos. Y el apoyo trasero de los elfos. Libro de registro. 1523, 26 de octubre. Segundo día de la expedición. Nuestro ejército avanzó 3 kilómetros. El ritmo de nuestro avance se ha ralentizado mucho en comparación con ayer. El número y la calidad de los monstruos que aparecen han aumentado aún más. Hoy en día, los ogros aparecieron 2 veces, e incluso apareció un monstruo mítico tipo bestia, una lamia. Algunos guerreros orcos casi fueron encantados y asesinados, pero afortunadamente fueron rescatados a tiempo. Después de la batalla, el doble dragón llamó al jefe de guerra de los orcos, Tutan. Y poco tiempo después, el ojo de Tutan estaba magullado de color negro y azul. Y los guerreros orcos de la tribu Bedrock comenzaron a echar espuma por la boca y a rodar por el suelo. Mi hermano mayor me dijo que los arruinara a todos porque se habían vuelto flojos, bastardos verdes. ¿Por qué parece que está descargando su ira? 1523, 27 de octubre. La velocidad de avance del ejército de expedición ha aumentado. Avanzamos un total de 15 kilómetros. El doble dragón se paró personalmente al frente y dirigió el ejército, y tan pronto como aparecieron los monstruos, algo apareció y los aplastó a todos. A este ritmo, parece que podemos llegar a nuestro destino rápidamente. 1523, 28 de octubre. El ejército de la expedición se retiró 3 kilómetros. Apareció un monstruo tipo insecto llamado Kícaros. Individualmente son monstruos insignificantes tipo insecto, pero su número era enorme. Cubrieron la zona de negro, por lo que debió haber al menos varios cientos de miles de ellos. No importaba cuánto los aplastara el doble dragón para reducir su número, no había nada que hacer al respecto. 1523, 29 de octubre. El ejército de la expedición terminó la base de los Kícaros. Los elfos encontraron su base en las artes espirituales, y los magos concentraron allí su potencia de fuego y los aniquilaron. Una vez asesinada la reina Kícaros, las criaturas también se dispersaron. 1523, 30 de octubre. Avanzamos nuevamente 10 kilómetros. Los monstruos todavía aparecían con frecuencia, pero en este momento no hay bajas en el ejército de la expedición. A excepción de los humanos cuyos rostros están hinchados por haber sido golpeados por el doble dragón. Había oído los rumores, pero ¿es realmente humano? Existía la teoría de que podría ser un demonio enviado para traer caos y destrucción al Reino Medio. Este autor cree que existe una gran posibilidad de que sea cierto. Una nota peculiar es que el ancho del río está aumentando gradualmente. Es de sentido común que el ancho se reduzca a medida que avanzamos río arriba, así que no sé por qué sucede esto. 1523, 31 de octubre. El ejército de expedición avanzó 8 kilómetros. Estábamos un poco menos de la mitad del camino hacia nuestro destino, pero nos detuvimos un rato.
La razón era que aquí había un lago bastante grande. Me pareció extraño que el ancho del río aumentara a medida que avanzábamos río arriba, y parece que había una gran fuente de agua aquí. El lago era bastante grande. En este momento, las bajas del ejército de expedición son 0 muertos y 73 heridos. Se puede decir que todo va bien. Sin embargo, 50 de los heridos fueron golpeados por el doble dragón. Ese demonio es un demonio. 1523, 3 de noviembre. El ejército de la expedición ha investigado a fondo esta zona durante los últimos 3 días. Se trataba de investigar el motivo geográfico de la formación del Gran Lago, pero la investigación estaba a punto de finalizar sin muchos resultados. Pero al tercer día, algo viene. Todos a los puestos de batalla. Habíamos despertado a un monstruo que no debería haber sido tocado. Este lago gigante era el nido de un monstruo legendario llamado Anacondicto. Anacondicto. Un monstruo serpiente gigante de más de 100 metros de largo. Sus escamas son tan duras que se necesita aura para penetrarlas. Sus colmillos contienen un veneno corrosivo que puede derretir incluso el acero y también puede arrojar ese veneno en forma de humo. La aparición de este monstruo gigante, que podía tragarse un ogro de un solo bocado, supuso una gran crisis para el ejército de la expedición. La orden caballeresca y los guerreros orcos estaban al frente y formaban una línea, y todos los elfos invocaban a sus espíritus y sacaban sus flechas. Normalmente, era un monstruo poderoso que requeriría la movilización de una fuerza a nivel nacional para enfrentarlo. El ejército de expedición de élite luchó a la par incluso mientras se enfrentaba al legendario monstruo. Esta tensa batalla se rompió cuando el doble dragón, que había abandonado brevemente la zona para explorar los alrededores, regresó al lugar. Donde crea un bastardo serpiente que se está volviendo loco. Formas de 8 espadas de los dragones gemelos. Cuarta forma, danza salvaje de los dragones gemelos. El dragón doble, con espadas aura gigantes de más de 3 metros de largo dibujadas con ambas manos, cortó al anacondicto en pedazos con innumerables cortes. Según la literatura, una anacondita puede revivir incluso si su cuerpo está cortado por la mitad, siempre que su cabeza esté intacta. Pero es inútil si se corta en cientos de pedazos así. Él es realmente un gran hombre. No hay núcleo, ninguno, en serio ninguno, ejem. Los caminos del Jiangu han caído al suelo, los caminos del Jiangu. Aunque después dijo algunas cosas incomprensibles y extrañas mientras hurgaba en el estómago del anacondicto, es un hecho que es un gran hombre. He aprendido nueva información académica sobre el anacondicto. Es delicioso. 1523, 4 de noviembre. El ejército de expedición partió de nuevo. De hecho, hubo una reunión de liderazgo sobre si construir una base intermedia aquí donde está el lago, pero se decidió priorizar el traslado primero al destino objetivo. Para ser precisos, el doble dragón insistió en ello. En este día, el ejército de expedición avanzó 15 kilómetros. 1523, 5 de noviembre. El ejército de expedición avanzó 12 kilómetros. Hubo unas 10 batallas con monstruos. El número disminuyó, pero la calidad de los monstruos que aparecieron aumentó gradualmente. Fue la primera vez que vi a un general duende en persona. Era un duende, pero utilizaba un aura de nivel 6 estrellas, y los cientos de duendes bajo su mando tenían el poder de al menos un caballero humano de 2 estrellas. En este día, 2 caballeros de la Orden Caballerosa del Doble Dragón casi mueren, pero afortunadamente sobrevivieron. No, debería decir desafortunadamente. O, ser asesinado por un duende por vergüenza, ¿por qué? ¿Ya no quieres vivir? Entonces deberías habérmelo dicho. ¿No hubiera sido mejor simplemente morir? Sentí una sensación de lástima. 1523, 10 de noviembre. No pude escribir en el cuaderno de bitácora durante los últimos días. Había una razón. Primero, hubo una redada a gran escala. Una incursión horrible acorde con la infamia del gran bosque. Cíclope, ogro de 2 cabezas. Incluso apareció una mantícora. Vi varios monstruos que una persona común y corriente podría ver una vez en su vida en menos de un mes. Y este autor también quedó petrificado después de mirar directamente al mal de ojo de la mantícora. Afortunadamente, el quinto sabio y otros estudiantes de último año de alto rango rompieron la maldición,
pero yo podría haber muerto. Y yo también lo experimenté. Bastardo, ¿eres un mago y te maldicen como a un idiota? Todo esto es porque no tienes agallas, tripas. Pensé que iba a morir. Me hizo pasar por un entrenamiento ridículo, diciendo que me armaría de valor. ¿Qué tienen que ver las agallas con una maldición, bastardo demonio? Te maldeciré. Doble arrastre. No, no lo maldigamos, ya que al final me salvó la vida. Más tarde descubrí que fue este monstruo que le cortó la cabeza a la mantícora el que me había petrificado. 1523, 10 de noviembre. El ejército de expedición ha llegado al destino objetivo. Humanos, orcos, elfos, magos, caballeros, todos se abrazaron y se regocijaron. Se acabó. Por fin hemos llegado. ¡Hurra! Hoy es un festival. Hagamos un brindis. Esta sensación de lograr algo después de que todos trabajaron juntos hacia un único objetivo fue realmente emocionante. Parecía que todos se habían convertido en uno, trascendiendo la raza y la profesión. ¿Qué pasa con el ambiente festivo que ya existe por hacer algo tan trivial? Todos se han vuelto flojos. Excluyendo a ese tipo. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C218, capítulo 218. Capítulo 218. Eso es suficiente, no, 1. El ejército de expedición había llegado de alguna manera a su destino. Pero este no fue el final. Más bien, la verdadera parte empezó ahora. Quinto sabio. Entonces contaré contigo. Neles. Toetlumea, Incepe. Y cuando el quinto sabio dio la orden, 100 magos sacaron algo de sus túnicas, lo colocaron en el suelo y comenzaron a cantar. En verdad, los magos no habían sido de mucha ayuda en el camino hacia aquí, excepto durante la operación de exterminio de Kícaros. Pero había una razón para traer con cuidado a estos gorrones inútiles como si fueran tesoros preciosos que pudieran romperse. Cancelar. Mientras los magos agitaban las manos y decían algo frente a ellos creció rápidamente. Y lo que se reveló fueron materiales de piedra, recortados para construir la muralla de un castillo. Habían comprimido los materiales de piedra con magia reductora y aligeradora de peso y los habían traído hasta aquí. Con los 100 magos movilizados, rápidamente se acumuló una inmensa cantidad de materiales pétreos. Conveniente, como se esperaba. Esta magia no se usó originalmente así. No, ¿por qué no usarías algo tan bueno? Esta magia fue creada originalmente para que los magos almacenaran sus materiales de investigación personales. No es para transportar materiales de ingeniería civil. Riemann Sierra dijo como si se quejara. Como magos que arriesgaban sus vidas por los resultados de sus investigaciones, siempre llevaban consigo importantes resultados de investigación. La magia que se desarrolló para almacenar eficientemente esa enorme cantidad fue precisamente esa. Y tan pronto como Patrick se enteró de la existencia de esa magia, la usó así. Cualquiera que sea su propósito original, siempre que se use bien, está bien. Si fuera yo, habría creado una agencia de mudanzas con eso y habría hecho una fortuna. Riemann Sierra acaba de suspirar. Fue su error esperar que se razonara con ese hombre. De todos modos, tenían materiales pétreos. Así que ahora. Está bien, es tu turno. Orden caballerosa y Grenies, vamos. En ese momento, los corpulentos y musculosos guerreros orcos y los caballeros de la Orden Caballerosa del Doble Dragón comenzaron a llevar los materiales de piedra y apilarlos en los lugares designados. Cada material de piedra era más grande que el torso de una persona, pero la Orden Caballeresca y los guerreros orcos levantaban y movían las piedras con facilidad. Comandante. ¿Qué es? Somos caballeros, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué hacemos trabajos manuales incluso después de convertirnos en caballeros? Ante el comentario de Oliver, no, ahora oficialmente caballero A, Samson sonrió contento y dijo. ¿Tienes alguna queja? No, no es que tenga uno, pero... Entonces ve y díselo al joven maestro, no a mí. Oliver se dio cuenta. Por supuesto, en otros feudos los caballeros no estaban obligados a realizar ese trabajo manual.
El sentido común dicta que obligar a un caballero de al menos 4 estrellas a realizar trabajos de construcción significaría correr el riesgo de resignación o rebelión. Pero en el feudo de Snyder, estos bastardos se han vuelto flojos. Estás caminando ahora, corre, a partir de ahora, a cualquier bastardo cuyos pies vea, le torceré los tobillos 690 grados. Había un demonio. Un demonio al que ni siquiera se podría soñar con desafiar. Corre, muévete, rápido. Date prisa y muévete. ¡Wow! Simplemente trabajar duro fue la respuesta. Los caballeros movieron diligentemente los materiales de piedra. Orco y humano, caballero y trabajador. ¿Qué había que distinguir? Antes de un demonio, todos eran iguales. El efecto de trabajar con mano de obra de alto nivel fue absoluto. Vaya. El muro se está levantando. Esta es la primera vez que veo un muro erigirse en tiempo real. Los magos observaron esta escena con miradas de asombro. No usaban magia, solo movían cosas con pura fuerza, pero algo parecido a una pared comenzó a formarse en menos de una hora. Aunque su altura todavía era de solo 1 metro, eso no se pudo evitar. ¿Por qué? Joven maestro. Nos hemos quedado sin materiales pétreos. ¿Qué? ¿Ya? Sí. Eso es correcto. Nos hemos quedado sin materiales pétreos. ¿No dijiste que los magos trajeron bastante? Lo usamos todo. Parece que tendremos que detener la construcción hasta que lleguen materiales pétreos adicionales. Dijo Samson con una sonrisa contenta en sus labios. Ahora que lo pienso, esto en realidad fue lo mejor. En lugar de alargarlo, habían trabajado duro durante un corto tiempo y el trabajo estaba terminado. Por muy feliz que estuviera Samson, Patrick estaba insatisfecho. La finalización del muro no llegó ni al 10%, pero ya se habían quedado sin materiales pétreos. Esto fue un problema. Y Patrick era un hombre que podía resolver la mayoría de los problemas del mundo destrozándolos. Patrick miró a su alrededor y luego fijó su mirada en un lado. Espera un momento. Donde aterrizó su mirada, había una montaña rocosa gigante. La montaña rocosa, que parecía tener unos 20 metros de altura, contaba con una firmeza que claramente había perdurado durante miles de años. Hace un tiempo pensé que de todos modos estaba arruinando el paisaje. Y Patrick sacó sus espadas gemelas. En el momento en que Oa Blades, de más de 3 metros de largo, se formó en las puntas de sus espadas, Samson sintió más ansiedad que asombro. Patrick se elevó hacia arriba. Y dragones gemelos 8 formas de espada. Cuarta forma, dragones gemelos danza salvaje. Forma modificada, cubos cortados en cubitos. ¡Chwaak! Las Oa Blades brillaban con intervalos precisos. Y en el momento en que Patrick aterrizó en el suelo. ¡Hurra! La montaña rocosa se derrumbó. Cortado en cuadrados de tamaño perfecto. Y Patrick sonrió y dijo: Mira, aquí están los materiales pétreos. Entonces continúa. Seguiré fabricando los materiales de piedra para ti. Gracias hasta las lágrimas, joven maestro bastardo. Ese día, el ejército de la expedición creó una base de muro semicircular a lo largo del río Moaña. Consiguieron elevar la altura de ese muro exterior a la friolera de 3 metros. En ese momento, si bien no era un muro, al menos era una valla resistente. Fue un progreso increíble para algo planteado en un solo día. Asterisco. El sol se había puesto. Los caballeros y orcos, que habían llevado materiales pétreos hasta sus límites, estaban completamente agotados. Samson, que vino a informar, también tenía una cara que parecía como si hubiera perdido varios kilogramos en un día. Joven maestro. Por hoy, al menos. Sí, claro, descansa. Al escuchar el permiso de Patrick, Samson se dio la vuelta sin siquiera responder. Como si ni siquiera tuviera energía para responder. Samson, que había regresado, pensó en montar una tienda de campaña, pero luego, como si fuera demasiado problema, simplemente se envolvió la capa y se acostó cerca de la hoguera. Patrick se rió al verlo. Estar cansados es mejor que estar muertos, bastardos. En ese momento,
Patrick estaba en la pared aún incompleta, bebiendo licor de una cantina. Y en la oscuridad total, estaba disparando su aura hacia las bestias demoníacas que miraban de esa manera. Este es mi territorio. Ante el aura de Patrick, que tenía ese significado, las bestias demoníacas que no eran rival para él gruñeron unas cuantas veces y luego silenciosamente giraron la cola y se fueron. Pero entre ellos también había algunos que tanteaban sutilmente las aguas, librando una guerra de nervios. Patrick se rió entre dientes, sintiendo el aura de esas criaturas. Después de todo, un reino demoníaco es un reino demoníaco. Tomó otro sorbo de licor en la cantina. La sensación de licor fuerte y caliente que fluía por su esófago hacia su estómago era agradable. Pero Patrick apartó la intoxicación y analizó fríamente la situación en su cabeza. Al final, ¿es importante asegurar la esfera de influencia? Para establecerse en el gran bosque no bastaba con construir muros altos. No importa cuán alto y resistente sea el muro que uno construya, no será de mucha ayuda si un monstruo a nivel de desastre nacional ataca. El anacondicto y mantícora que había encontrado en el camino hacia aquí eran todos monstruos de ese nivel. Una vez construida la muralla y comenzado a acelerarse el desarrollo de la ciudad, tuvo que ocuparse de los peces gordos de esta zona uno por uno. Y lo grabaría en los instintos de las bestias demoníacas de por aquí. Que esta tierra ya no era su territorio. Asterisco. Construir una ciudad no se trata solo de levantar un muro. Necesitaban construir casas en su interior, construir almacenes para almacenar logística y, sobre todo, necesitaban gente para vivir en esta ciudad. Al día siguiente, Patrick utilizó la magia de comunicación de los magos para enviar noticias al feudo. Abril, ¿puedes oírme? Sí. Joven maestro. Hemos llegado al destino designado. Hemos asegurado aproximadamente el sitio. Ahora envíen a los trabajadores y suministros. Entendido. Partiremos inmediatamente. Asterisco. Feudo Snyder. April, a quien Patrick se había puesto en contacto, se quitó el uniforme de empleada doméstica, se puso una armadura y tomó su espada. Luego fue a ver a Matthew y le dijo: Mateo. Se han dado las órdenes del joven maestro. Neleg. Entonces, vámonos inmediatamente. Sí. Entendido. Matthew se preparó para liderar la segunda fuerza expedicionaria con los suministros preparados a través del gremio de comerciantes de Elvador y los trabajadores y expertos necesarios para la construcción de la ciudad. Yaba, que observaba el proceso desde un lado, dijo con expresión preocupada: ¿Realmente estarás bien? No puedo evitar preocuparme. Ante la noticia de que April, a quien había criado como a una hija, iba al gran bosque, Ava tenía una expresión preocupada. Pero April lo dijo con calma. Estará bien. Las fuerzas de escolta, incluyéndome a mí, nos estamos moviendo solo para prepararnos para una situación de 1 en 1.000.000, por lo que no hay que preocuparse. Lo sé, pero... Ava todavía estaba preocupada. Estaba preocupada cuando su hijo se fue para ser pionero en el gran bosque, pero por otro lado, también se sintió aliviada. Ella creía que su hijo era el espadachín más fuerte del mundo y, a su alrededor, cientos de caballeros y guerreros orcos. E incluso los magos y los elfos prestaban su fuerza. Con tanto poder militar, se sintió aliviada. Pero la segunda fuerza expedicionaria que partió ahora estaba compuesta por más del 90% de gente común. Ella no sabía qué pasaría si entraban al gran bosque con gente común y corriente que no tenía capacidad de combate. Incluso si Patrick los liderara él mismo, el 80% moriría en el proceso de llegar al destino. Por lo menos. Mateo. Todos han embarcado. Bien. Nos vamos. Mantenga una distancia suficiente del frente y avance. Es decir, si se movieran por tierra. La segunda fuerza expedicionaria dirigida por Matthew se dividió entre 50 pequeños barcos y comenzó a dirigirse hacia el norte por el río Moaña. La primera fuerza expedicionaria ya había confirmado durante su viaje que el ancho y la profundidad del río eran suficientes para que pudieran navegar barcos pequeños. Entonces partieron con suministros y personal divididos entre los pequeños barcos. Y para prepararse para una situación de 1 en 1.000.000, April estaba a bordo y se desplegaron 2 escuadrones del cuerpo de guerreros elfos,
liderados por 10 magos y 2 caballeros elfos. El reconocimiento de área amplia de los elfos utilizando espíritus reduciría en gran medida el riesgo para la fuerza expedicionaria. Especialmente ahora, entre los elfos, había alguien que quería llegar rápidamente a la ciudad pionera. Mamá, no te preocupes. Elione. Iré a ayudarlo. Así que no te preocupes, madre. Elione, que lideraba el cuerpo de guerreros elfos en la segunda expedición y estaba a punto de abordar, habló cariñosamente con Ava. Ella no sabía qué había pasado, pero la actitud de Elione hacia Ava era extremadamente educada. Y Ava sonrió alegremente y dijo: Señorita Elione. Sí, madre. ¿Recuerdas lo que dije? Ante eso, dijo Elione. Sí. Dijiste que podría huir si presiono demasiado. Así es. Entonces debes tener cuidado a partir de ahora. ¿Incluso ahora? Ella tenía una expresión de sorpresa. Ante eso, Ava suspiró y pensó: no sé si la suerte de mi hijo con las mujeres es buena o mala. Ella suspiró y dijo: ¿Recuerda tu primera fuerza, lo entendiste? Sí, madre. Y poco tiempo después. Los barcos que transportaban la segunda fuerza expedicionaria partieron hacia la ciudad pionera, despedida por la gente del feudo. Fue el comienzo de actividades pioneras a gran escala. Asterisco. La idea de Patrick de ser pionero en el gran bosque utilizando la vía fluvial era exquisita. Quizás esta era una forma de pensar que solo podía tener alguien de las llanuras centrales. Habiendo utilizado activamente los grandes ríos del río Amarillo y del río Yangtze para la agricultura y el comercio, los habitantes de las llanuras centrales naturalmente veían los ríos como carreteras. Aunque la primera fuerza expedicionaria había rastreado minuciosamente el área alrededor del río y eliminado los factores de riesgo de antemano, la segunda fuerza expedicionaria se movió mucho más suavemente de lo esperado. Llegaron sanos y salvos a la ciudad pionera sin un solo ataque monstruoso. Este fue un triunfo mayor de lo imaginado. Fue una prueba de que podrían transportar suministros utilizando la vía fluvial si continuaban gestionándola de manera consistente en el futuro. Tan pronto como llegaron los barcos. Patrick. Oh, ella también vino. Aunque una belleza que superaba a la nación corría hacia él, Patrick sintió primero una sensación de aprensión. Y justo cuando Elione estaba a punto de llegar delante de Patrick. Solo un momento. April intervino y le susurró algo al oído. En ese momento. Elione hizo una mueca como si estuviera reteniendo algo con fuerza y luego su expresión cambió. Borrando la sonrisa de su rostro y recuperando la compostura, se acercó a Patrick y le dijo: hemos llegado con la segunda fuerza expedicionaria que mencionaste. De repente dio un informe de carácter empresarial. Bien. Buen trabajo. Patrick estaba nervioso por este cambio repentino. ¿Qué? ¿Por qué ella es así? Casi no había sonrisa ni expresión de emoción en su rostro. El vórtice que giraba en sus ojos también había desaparecido. Frente a él estaba lo que debía decir. Una belleza elfa fresca y hermosa. Incluso parecía capaz e inteligente. ¿Qué? Ella es mucho más bonita así. Ahora que lo pienso, esta fue su primera impresión. No es la mirada tonta de aferrarse a él diciendo Patrick, sino una belleza elfa fresca y hermosa con una sensación algo misteriosa. Esa fue la aparición original de Elione. Dijo Elione con voz contundente y fría. Luego iré a encontrarme con mi tribu y escucharé su informe por el momento. Bien. Buen trabajo. Y Elione inclinó ligeramente la cabeza y se alejó de Patrick. Y ella pensó para sí misma: lo soportaré por ahora. Algún día. 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 La locura oculta es más aterradora que la locura revelada. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. Capítulo 219. Eso es suficiente, no, 2. Como dice el refrán,
Los pasteles de arroz deben dejarse en manos de la pastelería de arroz. Significa que hay un experto para todo. Patrick había levantado apresuradamente el muro exterior desplegando mano de obra de alto nivel de manera brutal, pero esa fue solo una medida temporal. Al contrario, al ser un novato, podía cometer errores absurdos. Por ejemplo, ¿no hay puerta? Entonces, ¿cómo entra y sale la gente? Ahora que lo pienso. Ante las palabras del arquitecto del gremio de comerciantes de Elvador, Patrick simplemente miró fijamente una montaña lejana. Su entorno le lanzó duras críticas. ¡Guau! Ahora que lo pienso, construyó una casa sin puerta. TSK, no tiene sentido común. Sin sentido común. Y falta de pensamiento. Este tipo de problema ocurre cuando intentas hacer todo rápidamente. Patrick permaneció en silencio. Esta vez tenía boca pero nada que decir. Pero, gran hermano, eres más tonto de lo que pensaba. Cook. Tú, más que nadie, no deberías decir eso, bastardo verde. Un tipo que ni siquiera pudo aprender la espada Five Tiger Severing Gate incluso cuando se la enseñé. Patrick pateó a Tutan y miró al experto con los ojos entrecerrados, diciendo: ¿Y qué, lo derribamos todo, construirlo todo de nuevo? No. No hay necesidad de eso. ¿Por qué los ojos de alguien que supuestamente era un aspirante a caballero eran tan asesinos? El inocente arquitecto desvió deliberadamente la mirada y dijo: afortunadamente no levantaste un muro en la orilla del río. Podemos construir una puerta mientras levantamos el muro allí y construir un puente levadizo en el lado opuesto. ¿Qué? Había una manera. ¿Por qué me hiciste sentir avergonzado cuando había una manera? Sin embargo, si vamos a construir un gran puente levadizo considerando la futura expansión del río Moaña para convertirlo en una vía fluvial, los fondos para la construcción aumentarán mucho. Te lo digo para que estés al tanto. Solo necesitamos romper el muro, ¿verdad? Espera un momento. Agárralo. Realmente lo va a hacer, deténganlo. No, demonio. Los soldados y los orcos detuvieron desesperadamente a Patrick, que intentaba destruir el muro que había construido minuciosamente para ahorrar costos de construcción. Al final, se detuvo en las palabras del arquitecto de que construir un puente levadizo a orillas del río sería más ventajoso para la futura defensa de la muralla. No puedo evitarlo. Así que ahora comenzamos la construcción de la ciudad a gran escala, ¿verdad? Sí. Ahora que se ha confirmado que podemos seguir adquiriendo suministros a través de la vía fluvial, la construcción se desarrollará sin problemas. ¿Cuánto tiempo llevará la construcción de la ciudad? Se necesitarán al menos 3 años de inversión para tener una forma de ciudad adecuada. Demasiado largo. Hagamos 3 meses. El arquitecto miró a Patrick y le dijo: ¿qué acabas de parlotear, bastardo novato? Pero Patrick no dio marcha atrás en absoluto y habló. Dijo con cara seria: no estoy diciendo que hay que movilizar solo a los trabajadores comunes. Apresuremos la construcción movilizando aquí a los caballeros y guerreros orcos, e incluso a los magos. De esa manera, por favor termine la construcción de alguna manera antes de este invierno. Si los magos cooperan. El arquitecto reflexionó. Si los caballeros y los guerreros orcos eran simplemente trabajadores fuertes, los magos serán una herramienta mucho más versátil y multiuso. Con su plena cooperación, podría ser posible acelerar la construcción varias decenas de veces. Pero, ¿es necesario darse prisa? El invierno comenzará pronto. Y según mi experiencia, este gran bosque es más dócil en invierno. Ante esas palabras, los caballeros y orcos que los rodeaban asintieron como si estuvieran de acuerdo. El invierno es sin duda el más tranquilo. Porque muchos monstruos entran en hibernación. Pero entonces, salen a jugar aún más bastardos molestos. Como los trolls de hielo. También existen Cold Wyverns, ¿verdad? No eso. No crucemos la línea. Un gran monstruo volador que vuela por el cielo y exhala hielo. Ese era el Cold Wyvern. En la historia del feudo Snyder,
Este había atacado 2 veces, y en ambas ocasiones provocó un número de 3 dígitos de muertes. Y ni siquiera lo derrotaron. La bestia simplemente regresó después de comer hasta saciarse. De hecho, si ocurriera algo así, un muro sería inútil. ¿De qué servía una pared contra un monstruo volador? Los caballeros se pusieron ansiosos mientras hablaban. ¿Es esto realmente posible? Si un monstruo a nivel de desastre nacional ataca varias veces, el muro podría no ser de mucha utilidad. Te seguimos porque es algo que está haciendo el joven maestro, pero... Ya sea que supiera de la ansiedad de los soldados, o no, Patrick le dio algunas instrucciones más al arquitecto. Y luego... Sanson. Sí, joven maestro. Estaré fuera por un tiempo. Durante ese tiempo, tú estás a cargo de la defensa de esta ciudad. Yo. El muro está construido solo parcialmente, pero los magos y elfos ayudarán, así que estará bien. Entonces. Y el cuerpo de Patrick voló a algún lugar antes de que Sanson tuviera la oportunidad de detenerlo. Asterisco. Patrick corriendo con todas sus fuerzas utilizando una técnica de movimiento. Sus movimientos eran tan ligeros y ágiles que incluso los elfos, que se movían libremente por el bosque, se maravillaban. Volando sobre la hierba. Patrick, que corría rápidamente hacia adelante, no pisando ramas sino hojas, pronto se alejó de la ciudad pionera y estaba solo. ¿A dónde vas, joven maestro? ¡Wow! Patrick, momentáneamente nervioso por la voz que de repente salió de su costado, se sobresaltó y perdió el paso. Kuong. Patrick cayó directamente. Y una belleza incomparable aterrizó con gracia junto a él. Apridil. ¿Llamaste, joven maestro? Tú, ¿cuántas veces te he dicho que hagas notar tu presencia? Lo siento, joven maestro. Casi tuve un infarto. Patrick se quejó. Y volvió a hablar con April. ¿Por qué me seguiste? Lo seguí porque el joven maestro se dirigía a algún lugar. Correcto. Ya veo. ¿Entonces volverás ahora? No lo haré. Ella no vuelve a escuchar. Di no. Di no. Lo siento. Ella solía ser obediente y escuchaba bien, pero lo desafiaba en momentos importantes. Mientras Patrick se quejaba, April dijo: No sé cuál es el propósito del joven maestro, pero moverse solo en este gran bosque es ciertamente algo peligroso. Por lo tanto, incluso si es una orden del joven maestro, no puedo enviarte solo. TSK. Patrick chasqueó la lengua y miró a April con expresión de disgusto. De hecho, cuando se trataba de esto, ella no era razonable. Incluso si él intentara enviarla de regreso por la fuerza, ella se resistiría. Si ella se resistía, él, por supuesto, podría golpearla. Mamá se volverá loca. Solo imaginarlo hizo temblar su cuerpo. Ava había criado a April como a su propia hija. Ni siquiera podía imaginar qué forma adoptaría su ira en el momento en que Patrick derrotara a April. No tengo elección. Bien. Con ella al menos no lo detendría. Justo cuando estaba pensando que... Yo también me uniré a ti. Cuando giró la cabeza hacia donde venía la voz, había una belleza incomparable con el espíritu del viento envuelto alrededor de su cuerpo. Elione, ¿cómo llegaste aquí? Seguí la escena de Patrick, su presencia. ¿Qué fue eso? Siento que una palabra que no puedo dejar pasar estaba a punto de salir a la luz. Elione se aclaró la garganta y logró mantener la expresión tranquila y dijo: como alguien que puede adivinar lo que Patrick está a punto de hacer, no puedo enviarte solo. ¿Qué estoy a punto de hacer? Organización territorial. ¿Me equivoco? Ella lo sabe mejor de lo que pensaba. Así que era un hombre más fácil de leer de lo que pensaba. Patrick se rascó la cabeza. Entonces el plan era este. De hecho, no importaba cuán alto fuera el muro construido y cuán fuerte fuera la defensa, este gran bosque no era un vecindario con el que se pudiera jugar, pensando que uno podía garantizar la seguridad confiando únicamente en eso. La gente no puede vivir en una ciudad donde no se puede mantener la seguridad, y una zona residencial donde la gente no puede vivir no puede llamarse ciudad.
Entonces, lo que Patrick estaba tratando de hacer era atrapar y derrotar a todas las principales bestias demoníacas de esta zona. El llamado tigre en la montaña. Yo soy el tigre de esta montaña. Así que, todos, piérdanse. Operación. Lo descubriste bastante bien. Porque nosotros los elfos también lo hacemos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí encontraste algún rastro de monstruos cuando llegaste a Evergreen? No, no había ninguno. Olvídense de los trolls o los ogros, era difícil ver incluso un solo duende. No había visto ningún monstruo aparte de animales salvajes. En ese vasto bosque. Espera, entonces eso significa. No fue así desde el principio. Es el resultado de que nosotros, los elfos, constantemente exploramos y repelemos monstruos. Bob. ¿Quién era? ¿Quién llamó a los elfos una raza de paz? Esta es solo una especie que altera el ecosistema. Se llama exterminio de monstruos. Significa que cambiaron la estructura misma del ecosistema del bosque para asegurarse un lugar donde vivir. Y Elione dijo: Si quieres organizar los territorios de los monstruos, primero tienes que atrapar los grandes, pero ¿puedes encontrarlos? Por supuesto. Patrick hinchó el pecho. Desde ayer ya había señalado algunos particularmente desafiantes. Incluso cuando liberó su aura, no se inmutaron y, en cambio, exudaron intenciones de matar. Si pudiera sentir a esos tipos. Entonces, ¿es posible rastrear monstruos que huyen sin contraatacar? Ah, oh. Eso es un poco. Si fueran uno o dos, tal vez, pero rastrear varios al mismo tiempo sería difícil. Además, los monstruos y las bestias demoníacas son, en última instancia, animales salvajes. Cuando aparece un enemigo fuerte, es más probable que huya que luche, y perseguirlo y rastrearlo a todos y cada uno de ellos sería difícil. Así es. Pero para nosotros los elfos es una historia diferente. En manos de Elione, que así lo dijo, el espíritu del viento estaba jugando. Las artes espirituales permitieron una exploración precisa en un rango mucho más amplio que los sentidos de Patrick. Entonces usaron un método tan perverso para encontrar y eliminar hasta el último monstruo en Evergreen. En realidad no era algo que una carrera por la paz pudiera lograr. Pero para decirlo de otra manera, significa que el efecto es seguro. Patrick asintió con la cabeza. Entonces te pediré que me ayudes con el reconocimiento. Entendido. Y pregunto por si acaso, pero puedes proteger tu propio cuerpo, ¿verdad? Ante las palabras de Patrick, Elione se rió entre dientes. ¿Lo has olvidado? Soy un caballero élfico. Lo sé. Lo sé, pero... Y ahora me es posible mostrar mis verdaderas habilidades. Elione así lo dijo y le mostró el anillo de vida en su dedo. Dejando de lado por qué el anillo estaba en su dedo anular izquierdo. Las verdaderas habilidades de un caballero élfico. Es una buena oportunidad. Te mostraré el verdadero poder de nuestra raza élfica. Su sonrisa mientras lo decía estaba llena de confianza. Asterisco. La primera vez que Patrick vio a Elione fue en Arcana. En ese momento, tuvo que luchar en arcanos usando solo sus movimientos físicos puros y, al final, no pudo derrotar al caballero santo novicio. La siguiente vez que la vio pelear fue en Evergreen. Aunque luchó duro contra los elfos oscuros, sus habilidades sin usar espíritus hasta el final fueron miserables. Por el contrario, su hermano menor, Kiriot, que luchó valientemente con el aura envuelta alrededor de su lanza, era más visible. En otras palabras, nunca le había mostrado a Patrick sus habilidades como caballero elfo. Hasta ahora, claro está. Sigilo. El espíritu del viento de más alto nivel. Apareció un espíritu verde claro en forma de una hermosa mujer con un vestido elegante, y cuando extendió la mano, gotas de viento se esparcieron desde las yemas de sus dedos como copos de nieve. Y en el momento en que alcanzó el objetivo, explota. Con una sola palabra de Elione, las gotas de viento explotaron con un fuerte estruendo. Pan. Pan. Pan, pan. Cada una de las docenas de perlas de viento que había enviado volando era una bala de aire altamente concentrada.
En el momento de su lanzamiento, la onda expansiva que estalló desató un infierno miserable para los cientos de duendes. ¿Qué te parece? Mago duende, jinete duende, caballero duende. Cientos de una horda de duendes llena de especies de alto rango fueron aniquiladas por su único ataque. Y mirando a Elión, que sonreía orgullosa, dijo Patrick. Eras una mujer aterradora. En muchos sentidos. Patrick había confirmado que su poder de combate superaba fácilmente al de un caballero de 7 estrellas. Con este nivel de habilidad, habría sido más que suficiente para derrotar a los elfos oscuros. ¿Son todos los caballeros elfos tan fuertes como tú, Elione? No. Entre los caballeros elfos no hay nadie más fuerte que yo. La condición para ser un caballero elfo era ser un elfo que pudiera invocar 2 o más espíritus de alto nivel. Pero entre los caballeros elfos existentes, la única que podía invocar un espíritu de más alto nivel era la propia Elione. En otras palabras, la mujer que ahora sonreía con el rostro sonrojado frente a Patrick era la guerrera más fuerte de la raza élfica. Ella sonrió alegremente y se acercó a Patrick. Luego tomó su mano y se la llevó a la mejilla, diciendo: «Puedo ayudarte. Espero que reconozcas eso». «Lo entiendo». «Lo entiendo, así que...». Patrick apartó la mano. «Esta cosa fascinante». ¿Pensó que a alguien le gustaría que le dejara tocar su mejilla suave y húmeda de esa manera? ¿Pensó que alguien querría tocarlo de nuevo? Ejem, ¿puedes guiarme hasta el próximo monstruo? Entendido. Y usó el espíritu del viento para realizar un reconocimiento de área amplia sobre un área grande y guió a Patrick al grupo de monstruos más cercano que atrapó. Había comenzado la búsqueda de una organización territorial a gran escala. Patrick, April y Elione. Eran solo 3, pero fue suficiente para poner patas arriba el interior del gran bosque. La cocatrice, nacida con la maldición de la petrificación. El rey ogro, con el que Patrick había luchado en su infancia. El feroz gigante tuerto, el cíclope, que arrojó rocas gigantes. Cada uno era un monstruo aterrador, pero no eran rival para estos 3. ¡Muú! ¡Cállate, cabeza de vaca! Un minotauro gigante, cubierto de pelaje blanco, lanzó su garrote hacia Patrick. Patrick esquivó el garrote y entró. Y justo después de que Aura Blade se elevara desde las espadas gemelas de Patrick. ¡Chuac! ¡Chuac! Una luz intermitente en forma de cruz dividió con precisión al enemigo en 4 pedazos. El minotauro blanco se desplomó así al suelo sin dejar siquiera un grito final. Patrick envainó su espada y dijo: ¿Qué es este? Era mucho más grande y más fuerte que un minotauro normal. Entonces el león, que se había acercado a su lado, respondió: Quizás sea una variante que ha cambiado después de vivir una larga vida. ¿Cambia a medida que vive? Es algo común entre los monstruos. Los monstruos son seres que viven una lucha feroz. Es común verlos evolucionar para aumentar aunque sea un poco sus posibilidades de supervivencia. Este minotauro blanco debe haber sido un caso similar. A veces hay monstruos así, ¿no es por eso que lideraba un grupo tan grande? Dijo el león, señalando los alrededores donde yacían docenas de una manada de minotauros. Todos eran monstruos de la manada liderada por este minotauro blanco. Estos también eran mucho más fuertes que los minotauros normales. Cada uno era un enemigo poderoso, lo suficientemente fuerte como para que fuera difícil para un caballero humano de 5 estrellas ganar contra él. Este minotauro blanco, que había estado luchando mientras lideraba docenas de criaturas de este tipo, era un enemigo bastante complicado. De todos modos, realmente no tiene fin. Aún así, hemos alterado bastante las cosas. Todos los enemigos que podrían ser una amenaza dentro de un radio de 20 kilómetros de la ciudad pionera han sido. Ah, acaba de llegar otro. Parece ser grande. Jaja. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Patrick fue a un árbol cercano y se golpeó la frente contra él. Fue como verter agua en un pozo sin fondo. No importaba con cuántos monstruos se enfrentara y cuánto territorio asegurara, otros monstruos vendrían desde fuera del territorio y apuntarían al lugar. ¿Debería realmente llamarse el Gran Bosque?
¿Realmente podemos organizarlo de esta manera? Podemos. Mis antepasados dijeron que fue difícil cuando se establecieron por primera vez en Evergreen, pero finalmente lo lograron. Correcto. ¿Necesita tiempo, espera, ancestros? Patrick se estremeció. Si un elfo como Elione se refería a sus antepasados, ¿cuánto tiempo significaba eso? Dijo Patrick con cautela. Elione. Tengo una cosa que preguntar. Por favor, habla. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes, los elfos, estabilizar Evergreen de esta manera? Escuché que tomó alrededor de 700 años. Ah, cierto. Ya veo. 700 años para Evergreen. Luego está este gran bosque, que es varias decenas de veces más grande que Evergreen. Jaja, jajaja. La motivación de Patrick se desplomó repentinamente. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C220, capítulo 220. Capítulo 220. Eso es suficiente, no, 3. Patrick regresó por el momento. Samson y sus subordinados quedaron muy sorprendidos al ver a Patrick, que había cazado monstruos todo el día y había regresado cubierto de sangre de la cabeza a los pies. Joven maestro. ¿Qué diablos has estado haciendo? A sus subordinados, dijo Patrick. ¿Qué quieres decir con qué estaba haciendo? Estaba peleando, ¿no puedes haberlo mirando? Estoy cansado. Hazte a un lado para que pueda lavarme y descansar. Patrick enjuagó su cuerpo con agua del río y llenó su estómago con una comida sencilla. Y mientras aliviaba su cansancio, pensó. ¿No existe algún tipo de método innovador? La mayoría de los problemas del mundo se pueden resolver aplastándolos. Ese era el lema de Patrick. Pero él también lo sabía. Que a veces había problemas que no se podían solucionar ni siquiera destrozándolos. Por eso enfatizó que era la mayoría, no todos. Generalmente en momentos como estos pedía ayuda a gente inteligente. Por ejemplo, te extraño, amigo mío. ¿Por qué yo? Tú no, el amigo feo. ¿Tenías otros amigos además de mí? Matthew dijo como si estuviera realmente sorprendido. Y Patrick simplemente suspiró. ¿Qué sabrías? ¿Qué? Si el erudito dragón feo, Jake Galhaen, estuviera aquí, habría sugerido alguna solución brillante. No, tal vez este problema podría resolverse simplemente con el conocimiento de Jake Galhaen sobre formaciones mecánicas e interpretación de formaciones. Un tipo como él probablemente podría establecer una gran formación alrededor de esta ciudad para evitar que entren monstruos. Patrick pensó de repente. Hola, señor mago. ¿Me llamaste doble dragón? Patrick detuvo a un mago que pasaba. El Ugly Dragon Scholar no estaba aquí, pero había muchos magos. ¿No se considera a los magos el símbolo del conocimiento y la sabiduría en este mundo? Dijo Patrick con un poco de esperanza. Por casualidad, ¿podrían crear algo así como una formación? ¿Qué es eso? ¿No puedes instalar un dispositivo por aquí que muestre ilusiones con magia o haga que uno pierda el sentido de orientación? Nunca había oído hablar de algo así. TSK. Así que la magia no es tan todopoderosa como pensaba. En las llanuras centrales, dicen que un tipo llamado Sugeliang o algo así instaló algunas rocas y bloqueó un ejército de 1 millón de personas. Bueno, a mí me parece una exageración. Si eso fuera posible, ¿por qué habría perdido? Pero las formaciones en sí eran reales. ¿Debería haber aprendido algo? No, eso es imposible. Había visto a su amigo hacerlo cientos de veces desde un costado, pero simplemente no podía entenderlo. Su amigo divagaba sobre los 8 trigramas y la disposición de los 4 símbolos, pero no podía entenderlo en absoluto. Un método, una solución novedosa como un medicamento frío con sabor a fresa. A Patrick, que se estaba arrancando el pelo y volviéndose loco, le dijo el mago al que había interrogado. Si no me dices cuál es el problema, no puedo encontrar una solución, ¿verdad? Estoy buscando una manera de garantizar la seguridad de la ciudad evitando que los monstruos se acerquen a esta zona. Ah, ya veo. Solo entonces el mago asintió como si entendiera la situación.
Patrick, que no esperaba mucho, sintió un rayo de esperanza. Y el mago sin nombre dijo: «No conozco tal cosa». ¿No lo sabes? Sí. No lo sé. Entonces, ¿por qué hablaste como sabías? Justo cuando Patrick apretaba lentamente el puño, dijo el mago: «Bueno, la historia sería diferente si un dragón interviniera, por supuesto». ¿Un dragón? No importa cuán feroz sea un monstruo, no pueden invadir descuidadamente el territorio de un dragón. ¿Por qué es eso? Ante las palabras de Patrick, que parecía oírlo por primera vez, el mago dijo: «Esto se debe a que los dragones pueden manipular libremente la intención de matar que intimida a los monstruos. Se llama miedo del dragón. Miedo al dragón. Y nacen como los principales depredadores y reinan en la cima del ecosistema. Entonces, los monstruos instintivamente evitan poner un pie en su territorio». Patrick reflexionó. El territorio de un dragón. El pináculo del ecosistema que los monstruos evitan instintivamente. Sí. Esa fue la solución. Pero había un problema aquí. ¿Dónde están los dragones? Ja, ja, ja. Doble dragón. Dejaron el Reino Medio hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Con permiso de quién? No es tuyo, eso es seguro. El mago dijo con expresión preocupada. Bueno, hay varias teorías sobre eso. La más destacada es que la gran raza fue exterminada tras agotar todo su poder en la guerra contra los demonios. Ejem, ¿qué afirmación tan absurda es esa? En ese momento, otro mago que pasaba intervino y dijo: «Son una raza que sirvió como guardiana del Reino Medio. Si realmente hubieran desaparecido, habría habido una palabra de los dioses a través de un oráculo. La teoría de la extinción es una ilusión infundada». Ante eso, el mago que originalmente estaba hablando con Patrick lo miró con fuego en los ojos y dijo: «¿Un engaño? Las afirmaciones de tontos que vagamente imaginan que existen en algún lugar sin ninguna base son el verdadero engaño». ¿Qué? Entonces, ¿dónde está la evidencia de que se extinguieron? ¿Dónde está? Un ser que poseía un maná tan inmenso desapareció sin dejar rastro. Si esto no es extinción, ¿qué es? Semilla ignorante. Entonces. Y los magos empezaron a pelear entre ellos. Otros magos intervinieron para detener la pelea. Por supuesto, la teoría de la extinción es la respuesta correcta. Ejem, hombre ignorante. Asumir que algo no existe solo porque no puedes ver la respuesta. Me avergüenzo de ser un compañero mago. ¿Qué? ¿De qué escuela eres? Indique su linaje, genealogía. ¿Por qué surge el linaje aquí? La lucha, lejos de detenerse, solo se volvió más acalorada. Los magos se señalan con el dedo e incluso se agarran por el cuello. Al ver la escena que finalmente condujo a una pelea a puñetazos, Patrick dijo con voz agotada: «Ojalá todos se perdieran. Símbolo de sabiduría e intelecto, mi culo. Asterisco. ¿Cómo es el camino del mundo? No siempre hay una respuesta clara a todos los problemas». La situación de Patrick era la misma en este momento. Una situación sin una respuesta perfecta. En tiempos como estos, hay dos respuestas. Una es rendirse. La otra es: primero haré lo mejor que pueda. Haz lo mejor que puedas y deja el resto al cielo. Si un hombre hace todo lo que puede, incluso el cielo le ayudará. Si no, el cielo y todo lo demás morirán. Cheona, eso no es lo que significa. Es una pena que el maestro de la secta del dragón gemelo, que habría dicho eso, estuviera ausente. En cualquier caso, rendirse solo porque no había respuesta no era el estilo del gran maestro dragón radiante. Incluso si no había respuesta, era mejor hacer lo mejor que se pudiera y aspirar a la victoria. No importa lo difícil y difícil que haya sido ese proceso. Elione, April, vámonos. Sí. Joven maestro. Entendido. Al final, Patrick recorrió una vez más la ciudad pionera y llevó a cabo un exterminio de monstruos a gran escala. No había trucos ni nada. Simplemente rastreó y cortó persistentemente cualquier monstruo que pudiera ser una amenaza dentro del alcance de reconocimiento de Elione. No fue nada fácil.
La visión de Patrick regresando cubierto de sangre de la cabeza a los pies cada vez que salía y regresaba tranquilizaba a todos en la ciudad pionera. ¿Cuánto está peleando? No lo sé. Sale casi todos los días y vuelve así. Incluso April y Elión, que actuaban con él, tenían claros signos de fatiga. Pero Patrick no paraba y salía todos los días. Sí. Esto podría no ser diferente a verter agua en un pozo sin fondo. Pero si no vertiera el agua, todos en esta ciudad estarían en peligro. Entonces, ¿qué podría hacer? Tengo que hacerlo. Patrick nunca había sido superado por nadie en lo que a agallas se refiere. Salía todos los días y luchaba con las bestias demoníacas y, como resultado, la ciudad pionera había estado en paz durante las últimas decenas de días. Y Patrick tuvo que sangrar mucho. No importaba lo fuerte que fuera Patrick, no se podía jugar con los monstruos del gran bosque. Hubo momentos en que Patrick resultó herido. Pero antes de que esas heridas sanaran por completo, Patrick volvería a salir del muro y lucharía con los monstruos. Joven maestro, te estás esforzando demasiado. ¿Qué quieres decir con esforzarse demasiado? Incapaz de seguir mirando, Samson dio un paso adelante. Pero Patrick respondió sin rodeos. April se cambiaba las vendas a su lado y la piel visible a través de ellas estaba cubierta de varias heridas. Al ver esto, Samson apretó los dientes y dijo: no importa cuán fuerte sea el joven maestro, luchar contra los monstruos del gran bosque todos los días es físicamente exigente. Y, por favor, descansa. Si es posible, toma el siguiente barco y ve al feudo por ahora para recuperarte. Samson Kynal. Patrick miró a Samson con expresión seria y dijo: Si no lo hago aquí, ¿qué pasa si no peleo? Eso es. Los monstruos acudirán en masa a la ciudad pionera, que se encuentra en medio de la construcción. Entre ellos habrá algunos absurdamente fuertes. Entonces todos tendréis que luchar protegiendo a los trabajadores que están en medio de la construcción. En ese proceso, si el alcance del combate se amplía, habrá bastantes bajas. La ciudad en construcción también quedará considerablemente destruida. Y me dices que descanse porque estoy cansado, porque es agotador y difícil. Joven maestro, lo que quiero decir es: las heridas sanan con el tiempo. No valen tanto como la vida de un solo trabajador movilizado para la construcción de la ciudad. Samson no tenía nada que decir. Porque las palabras de Patrick eran correctas. Samson simplemente bajó la cabeza y Patrick bebió el licor en su cantina. Q. Y Patrick se rió entre dientes ante Samson, que tenía el rostro serio, y dijo: Oye, ¿crees que hago esto porque me gusta? A mí también me gustaría hacerlo así si hubiera una buena solución. Me gustaría hacerlo si hubiera una manera fácil y conveniente. Pero no lo hay. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer lo que pueda ahora mismo, ¿no es así? ¿No puedes simplemente renunciar a esta ciudad? ¿Hay alguna razón por la que tienes que llegar tan lejos? Por supuesto que sí. ¿Qué es? A Samson, quien le preguntó como si estuviera discutiendo, Patrick le dijo: lo confirmé a través de la comunicación, y gracias a que planteamos este alboroto aquí, ahora no hay ataques de monstruos en el feudo. Ya no hay niños que lloran después de perder a sus familias a manos de monstruos. Eso. Ya es suficiente, no es así. Así es. Este plan pionero del Gran Bosque se inició en primer lugar para proteger a las personas de los peligros del Gran Bosque. Samson también fue un hombre nacido y criado en el feudo de Snyder. Creció viendo a innumerables familias en duelo que derramaban lágrimas debido a ataques de monstruos. Dejando todo de lado, el propio Samson sentía el mismo dolor. Si ya has dicho todo lo que tenías que decir, vete. Necesito descansar un poco. Y hacia Patrick, que se acostó con expresión como si le doliera todo el cuerpo, Samson inclinó la cintura con la mayor cortesía y se retiró. Y luego: Oliver. Sí. Hermano mayor. Comandante. Convocar inmediatamente a toda la orden caballeresca. Sí. Entendido. Y Samson llamó a sus subordinados y les contó palabra por palabra la conversación que tuvo con Patrick. La orden caballerosa del doble dragón,
que escuchó sus palabras, apretó todos los puños. Aunque ahora estaba un poco mejor, también lo recordaron. Cada mes, cada semana, a veces incluso todos los días. Un lugar donde la gente moría debido a ataques de monstruos. Esa era su ciudad natal. ¿Sabes qué fue lo más triste? Que aquellos días de crecer perdiendo familiares y vecinos eran una parte tan natural de su vida diaria. No sabían cuándo podría llegar su turno. Su propia muerte. La muerte de su familia. La muerte de su amante y amigos. Ellos, que recordaban el pasado donde la muerte se filtraba en su vida diaria, apretaron los puños. Patrick estaba tratando de cambiar esa vida diaria infernal a la que todos habían renunciado y simplemente habían aceptado. Derramando sangre con todo su cuerpo y blandiendo su espada al frente. Dijo Samson. No podemos dejarlo todo en manos del joven maestro. No nos esforzamos por volvernos fuertes solo para escondernos detrás del joven maestro y recoger restos de detrás de él. Hagamos también lo que podamos por nuestra ciudad natal. Sea lo que sea. Las expresiones de los caballeros que escucharon las palabras de Samson cambiaron. Por supuesto. Naturalmente. Maldita sea, ¿qué diablos hemos estado haciendo todo este tiempo? Maldita sea, nos hemos vuelto flojos. Los caballeros, que estaban desahogando su ira, finalmente se dieron cuenta. Que la razón por la que habían soportado un entrenamiento tan infernal para ganar fuerza era para proteger lo que debían proteger con esta fuerza. Al día siguiente. La Orden Caballerosa del Doble Dragón, habiendo recuperado su intención original, patrulló voluntaria y meticulosamente el área alrededor de la fortaleza. Paquete de trolls descubierto. Síguelos, no los dejes escapar. Acaba con ellos. Y con su veneno levantado, derribaron a cualquier monstruo que vieran. Con sus habilidades, les resultó imposible enfrentarse a una bestia demoníaca de nivel de desastre nacional como Patrick. Pero para aliviar un poco la carga de Patrick, buscaron exhaustivamente el área alrededor de la fortaleza y exterminaron a los monstruos. La Orden Caballerosa del Doble Dragón, que salió temprano en la mañana y regresó al anochecer, regresó llevando los subproductos de innumerables monstruos en sus espaldas. Y estimulados por esto, los guerreros orcos de la tribu Bad Rock también salieron activamente a cazar alrededor de la fortaleza. No te quedes atrás de los humanos. Somos una raza de guerreros, mostremos nuestro valor. ¡Oh! Ellos, que habían estado llevando a cabo pasivamente solo las tareas que Patrick ordenó, se volvieron activos. Estaban llevando a cabo desesperadamente lo que podían por esta ciudad pionera. Y estimulados por esto, los magos tampoco se quedaron quietos. Quinto sabio, ¿qué tal si instalamos armamentos mágicos para la defensa del asedio en la muralla? Esa es una buena idea. Por supuesto, con el permiso de los hipócritas, ¿eh? Envía una comunicación a la Torre de la Verdad ahora mismo y solicita los artículos. Si se niegan, diles que lo envíen a mi nombre. Sí. Entendido. Y así, se colocaron en la pared armas de asedio para uso antimonstruoso hechas por magos. Por fuera eran balistas normales, pero las flechas utilizadas en ellas estaban encantadas de magia. Era un arma con el poder destructivo de destrozar incluso a un ogro si golpeaba correctamente. Y los elfos patrullaron diligentemente el área alrededor de la fortaleza y eliminaron los factores de riesgo. Todos hicieron lo mejor que pudieron. Una situación sin solución conveniente y segura. Sin embargo, a medida que todos unían sus fuerzas, la ciudad pionera se fue desarrollando y tomando forma, poco a poco. Con solo el poder de la voluntad y el esfuerzo.